Parashá Matot y Parashá Masei. Dos parashá que se unen hoy, así que vamos a trabajar sobre dos parashot. Y me impactó en la lectura de la parashá cómo el Señor habla y trabaja en la familia. De hecho, el nombre de estas dos parashá son tribus, Matot, y Masei, etapas o jornadas. Y a los ojos que el Señor alumbró mi entendimiento, vi muchos temas de familia. Y mientras leía la parashá primera de tribus y luego pasé a las etapas, me hice una pregunta: ¿cuánto vale una familia? ¿Cuánto vale una familia? Y me interesó ver cómo el Eterno es un Dios de orden y como tal designó para la familia un rango de autoridad y respeto. Y entendí mucho más y pude tener de pronto más herramientas para entender por qué las mujeres no podemos liderar solas una congregación. ¿Por qué no está establecido así en la palabra? ¿Por qué no podemos ser gobernadoras y mandar sobre toda una comunidad? Y lo entendí nada más empezando a leer Números 30, cuando habla de la ley de los votos. Porque dice que cuando una mujer soltera hable, cuando su padre la escucha, el padre puede decir sí o no. Y la mujer tiene que someterse. Y cuando la mujer es casada y su esposo escucha lo que ella promete, el esposo puede negar su voto o aceptarlo. Y entonces en ese momento entendí mucho más a través de la palabra por qué nosotras no podemos ser cabeza de una comunidad ni de una congregación. Porque donde el esposo o nuestro padre no esté de acuerdo, lo que hemos prometido a una comunidad o lo que hemos determinado hacer se viene abajo. Porque Dios es un Dios de autoridad y porque Él nos enseña a someternos. Y entendí y dije, qué bueno, Señor, que tú no nos has dado esa responsabilidad y ese compromiso tan grande. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotras estemos sujetas bajo una palabra. Entonces recordé algunos momentos donde a personas a veces dicen, no, cuenten conmigo. Yo llego allá a las 8 de la mañana y luego le escriben a uno un mensaje o nunca llegaron. ¿Y qué dicen después? Es que mi esposo, es que tuvimos un problema, es que mi papá desde anoche estuvo bravo y no me dejó salir y entendí, yo dije, vean, la palabra es sabia y nos enseña. Y a veces queremos nosotros pasar por encima de la autoridad que el Eterno determina. Entonces es importante, entendí por qué nosotras las mujeres no nos gobernamos solas. Porque nosotras tenemos un corazón muy dadivoso y muy generoso y siempre necesitamos límites. Necesitamos establecer un límite o si no, podemos dar todo. Podemos ofrecer todo, pero al hombre le ha sido designada una autoridad que nos limita y nos encamina por la bendición. Así que por eso las mujeres no podemos gobernar ni estar solas en una comunidad. Porque siempre hay una señal de autoridad y debemos estar totalmente de acuerdo. Entonces, una pastora que predica sola y su esposo está furioso en la casa, ¿qué bendición puede tener? ¿Qué cobertura? ¿Y cómo dignifica ella su casa y su hogar? Así que entendí nada más cómo el Señor nos ha marcado límites para poder entrar en bendición. Usted puede preguntar en este momento, ¿y las viudas que ya no están bajo la sujeción del papá y ya tampoco tienen marido? Entonces Pablo dice que las mujeres viudas en la comunidad enseñen a las mujeres a portarse correctamente. Así que una mujer viuda es una muy buena colaboradora, pero si dice que es una mujer viuda muy joven, Pablo dice, cásese, vuelva a dar testimonio de familia para que usted tenga la oportunidad de seguir conduciendo como ya usted sabe que debe conducirse.
Entonces me pareció muy interesante cómo el Señor coloca rango de autoridad y de respeto. Y cuando va a hablar de las tribus, ubica a la mujer en un respeto adecuado. Nosotras las mujeres somos muy emocionales y muy emotivas. Y por eso a veces nos comprometemos con de todo. Y necesitamos siempre quien nos alinee. A mí en el colegio me pasaba. Yo quería hacer de todo y ofrecía, y cuando iba a dar una salida, entonces empezaba, todos daban gaseosa y maíz pira, y después, no, Astrid, que de las salchichas. Ya, bueno, y cuando llegaba a la casa me decían, no hay plata para salchicha, ¿usted por qué se comprometió? Pues ahora lo siento mucho, mijita, también lleva maíz o no lleva nada. Y yo, ¿por qué? Pero entonces ahí me estaban enseñando a tener un límite. Yo como estudiante no podía mandarme sola. Y en mi euforia, sí, yo voy salchichas para todos, sí. Cuando llegaba a la casa me recordaban en qué estado estaba nuestra billetera y nuestra alacena. Y me decían, no, mi amor, no es como usted diga, no es como usted haga. Y entonces uno tiene que aprender a limitarse. Ese problema nunca hubo con mi hermano. Con la mujer sí, que era yo de niña. Entonces uno tiene que, y uno necesita límites de mujer, porque uno siempre es el que está ofreciendo, el que está dando, el que está mirando, el que está... No, uno necesita límites para poder trabajar y para poder ser bendecido. Y entendí con esta ley de los votos que el Señor colocó a personas más frías sobre nuestras vidas, que son los varones, y que pueden regular nuestras emociones y nos pueden calmar, nos pueden tranquilizar. Y también aprende uno a consultar antes de comprometerse. Es mejor consultar antes de comprometerse. Y ahí hablo a aquellos líderes o pastores que quizás puedan escuchar este mensaje. Nunca presione a una mujer, porque usted estaría faltando a la Torá. Cuando usted establezca compromisos o programas en la comunidad donde usted dirige, por favor, respete la autoridad que está sobre las mujeres de su congregación. Hay pastores que comprometen, bueno, mijita, entonces la espero aquí a tal hora. Y trae esto y mire a ver qué hace. Y es que la de hermana se manda sola. Y es lo primero que el esposo le va a decir en la casa. ¿Y usted con quién se casó? ¿Él es su marido o soy yo? Entonces, nosotros también en puestos de liderazgo tenemos que aprender a esperar y a respetar lo que como familia puedan decidir. Nosotros tenemos que ser respetuosos de los tiempos de las personas, porque la palabra lo dice. Hermoso servir al Eterno, pero el primer ministerio es tu casa y tu familia. Y luego ven a servir a la casa de Dios con permiso de tu familia, con la oportunidad de poder estar ahí reflejando la luz de Dios en nosotros. Entonces, en la ley de los votos se ve claramente la autoridad que el Señor delegó y su respaldo. Y si el padre o el esposo se equivocan, cuentas les rendirán a Dios por su equivocación, pero nosotras descansamos en el Eterno. Descansamos en el Eterno y aprendemos a no correr antes de nuestros varones. Llámese papá o llámese esposo. Necesitamos conciliar, necesitamos ser inteligentes. Muy inteligentes, porque luego que el hombre sacara a Dios de sus decisiones, ahí se marca una diferencia. Y hablo aquí de cómo el Señor crea a hombre y mujer. En ese momento nos creó en igualdad de condiciones. ¿Y dónde viene el rol diferente de autoridades? Cuando la mujer es engañada, el hombre decide escuchar a su mujer y los dos terminan abandonando la gloria de Dios. Al hombre y a la mujer se les olvidó consultarle al Señor si podían tomar de un fruto. Se les olvidó que la creación no era de ellos
y ellos también necesitaban someterse a lo que decidiera el patrón y dueño del huerto. Cuando pasa eso, inmediatamente, ¿qué sucede con nosotros? Que el Señor tuvo que decirle a la mujer, y uno dice, ¿por qué a la mujer? Porque fuimos las que dimos el paso a decidir con la serpiente. Y el Señor dice, querida, el deseo tuyo es ahora para tu marido. Te di igualdad de condiciones, pero no supiste administrar ni decidir. Entonces debo colocarte una regla en tu vida, un canal para que tú te alinees y no te vuelvas a salir. Hay mujeres que hemos escuchado más en tipo, no me entiendan de que es una serpiente, pero en tipo de autoridad por encima de nuestro esposo al pastor. Muchas veces hemos escuchado más autoridades eclesiásticas que a la autoridad de la casa. Y ahí volvemos a fallar. Volvemos a fallar porque la autoridad de nosotras es nuestro esposo. Tengamos paciencia, guardemos tranquilidad. Todo va llegando en el tiempo del Eterno. Y eso sucedió. Por eso la mujer tiene que someterse al hombre. Porque cuando éramos iguales, escuchamos a una serpiente. Ni siquiera escuchamos al hombre. Nos fuimos directo a un tercero. Nosotros tenemos tendencia a siempre buscar a terceros. Y eso es un error en nosotras. Y en esta parashá, en las tribus, cuando el Señor habla de tribus, inmediatamente habla de eso. Para tener una buena tribu, para que tú tengas una buena familia, aprende a mirar quién es tu autoridad y cuál es la diferencia entre nosotros. Y esto lo confirma el Nuevo Testamento en Efesios 5, 28 hasta el 6, 4. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como el Mesías hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero al Mesías y a la congregación. En todo caso, cada uno de ustedes también. Ame también a su esposo, a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Eterno a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Eterno. Amén. Qué maravilloso es ver esto, el orden del Eterno después de que caímos. Después de que fuimos expulsados de la presencia continua del Señor, el Señor dice, voy a dejar un nivel de autoridad. El Mesías es cabeza de la iglesia, pero el Mesías no es cabeza para mandarla en autoritarismo y ser machista. Lo primero que hizo el Mesías es morir por ella. Así que en esta parashá, con la ley de los votos, estamos viendo cuál es el nivel en que tenemos nosotros que comportarnos como tribu del Eterno. Primero, esposos, ¿quieren que sus esposas se sometan a ustedes? Muestren que mueren para ellas. Si un esposo está muriendo a sus sueños, placeres, deseos, a lo que únicamente quiere él, la mujer se va a poder someter a esa autoridad. La primera condición no es que la mujer lo respete a él, esa es la segunda. La primera es, el Mesías soportó todas las aflicciones
y murió por su congregación para hacerla santa y sin mancha delante de Él y más adelante recibirla. Necesitamos hombres maduros en la fe y en el Señor, sin niñadas ni infantilidades. ¿Por qué? Porque necesitamos varones que las mujeres puedan ver que sí me someto a Él, porque muere a Él, muere a sus pasiones, muere a sus deseos, muere a sus proyectos de vida, muere a su casa. En ninguna parte de la palabra dice, por esto dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. ¿Qué dice? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre es el primero que necesita morir. No, esto quiere decir que nosotras vamos a dedicársela al hombre y ahora todo es para mi familia. Sí, escucha, ¿no? Mi mamá, la suya se murió. Usted la deja. Usted deja a su mamá, pero mire, la palabra no dice que yo tenga que dejar la mía. No. Esto habla del principio de autoridad. El hombre debe demostrarle a su mujer que ella pasó a ser su primer lugar con el Eterno. El hombre es el que da ejemplo en la casa de que ha muerto a sus sueños, a sus pasiones y a lo que quería, por amor a una esposa. El Mesías demostró que dejó cielos por venir a morir por nosotros. Eso es inmerecido, pero Él ya no lo demostró. ¿Qué nos queda a nosotros? Entregarnos en cuerpo y alma a Él. Vale la pena. El orden del Eterno en la familia es que el hombre dé el primer ejemplo. Él es el que tiene que dar el primer paso. ¿Quiere una mujer hacendosa? Él tiene que demostrar que es hacendoso. ¿Quiere una mujer que no grite? Querido, no grite. ¿Quiere una mujer que no le diga una mala palabra? No la diga usted, porque usted está muriendo y dejando todo lo anterior para poder establecer un gobierno de Dios en su casa. Eso es lo que quiere decir. No es que todo para la familia de la mujer y para la suya, no, mijito, la Biblia lo dice. Puede ser una mala interpretación y debemos guardarnos de estas interpretaciones equivocadas. El primer paso es que el hombre muera a sus cosas e inmediatamente esposas respeten a sus esposos. Cuando yo me doy cuenta que ese hombre está esforzándose por cambiar, que se esfuerza y se levanta y todo su sueldo es para su casa. Cuando me doy cuenta que ese varón está trabajando en su genio, en su temperamento, que está empezando a leer la Biblia, a orar, a buscar del Señor, inmediatamente en el corazón de la mujer debe crecer respeto. Las mujeres pedimos ser amadas, por eso el Mesías murió y amó a la iglesia. Nos encanta ser amadas, ser mimadas, sentir que nos aman, que somos importantes para Él, que Él se muere por nosotras, que no tiene ojos para nadie más. Y nosotras pensamos que nuestros esposos quieren que nosotros les demostremos que los amemos. No. Para ellos amor es que ya nos hayamos casado. Es obvio para ellos. Pero ellos lo que quieren es respeto. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Porque el Señor dio en sus corazones señal de autoridad. Y como son autoridad, les gusta ser respetados. Háblele mal a un policía, así usted tenga razón. Mire a ver cómo le va. Le va mal, porque irrespetó a la autoridad. Usted como padre de familia, así tenga razón en el colegio, háblele mal a la rectora o al profesor. No se lo aceptan, porque ellos son autoridad sobre sus hijos. Pero si usted les llega con respeto,
van a llegar a un encuentro de negociación. ¿Qué necesitamos en nuestras casas? Respetarlos. Respetarlos. Él es autoridad. Y es algo que hace que nosotras las mujeres muramos a nuestra carne. Porque nos cuesta someternos. Porque nos molesta en nuestra carne esa señal de autoridad. Sara le decía a Abraham, mi señor. Ay, es matriarca. Es la madre de las madres, mejor dicho. Ahí bajamos a María. Es la querida Sara. Ella es el ejemplo de las mujeres. Una mujer que le decía a su esposo, mi señor. Interesante esto con la ley de los votos. Cómo el Señor, en ese orden bíblico, nos muestra que nosotras necesitamos un canal de autoridad, porque cuando no lo tenemos, nos desbocamos. Nos desbocamos. Cuando no hay hombre por ningún lado, su papá murió, no tiene esposo y está soltera, dedíquese a ser juiciosa y ordenada con la palabra. Eso pasó en Israel y fue el tiempo de los jueces, cuando se levantó Débora. Cuando no hay autoridad visible humana, usted tiene que levantarse. Cuando es madre soltera, cuando es viuda, levántese. Porque ahí el Señor va a hacer su cabeza más fuerte. Llegaré a respetar al Señor. Prefiero un hombre. Prefiero un hombre a ir a molestar al Eterno. Ahí como casada prefiero a un hombre. Ahí nos vamos entendiendo y vamos aprendiendo poco a poco. Pero cuando es directamente delante de Dios, eso me exigiría buscar mucho más al Eterno y entender más. Las casadas, alegrémonos hoy. Tenemos una oportunidad de mejorar con un hombre carne como nosotros, con el que podemos llegar a tener negociaciones y un acuerdo. Pero cuando estamos totalmente solas, debemos responderle al Eterno. Y eso es mucho más delicada. Así que cuando no hay varones fuertes en el Eterno, se tienen que levantar las mujeres. Entonces a veces hay iglesias donde todos solo tienen una pastora, porque no hay nada más. Que esa comunidad ruegue al Eterno para que llegue una pareja pastoral y esa pastora pueda pasar a tener otras cosas en la comunidad y pueda seguir colaborando. Pero es importante la imagen de una pareja pastoral para poder guiar correctamente al rebaño del Eterno. Así que requerimos hombres delante del Señor con el valor indicado delante de Dios para poder invalidar el voto de su mujer o de su hija. Y aquí va esta parte también. No es porque su esposo le diga a usted, pues no va a la iglesia y no vuelve. Eso está incorrecto. Ahí tenemos que ver lo de Pablo. ¿Obedeceré a los hombres o a Dios? A Dios. Es por esto que no podemos unirnos en yugo desigual. El Señor, cuando habla esto a través de Moshe, lo habla a las tribus de Israel. No lo está hablando a los pueblos paganos, no se lo dio a los amonitas, a los moabitas, se lo dio a las tribus de Israel. Entonces nosotros, cuando llegamos a conocer del Eterno, tenemos la importancia y el orden y la obligación de obedecer al Eterno. No podemos unirnos en yugo desigual. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, vamos a tener aflicción de la carne. Dice la palabra que un hijo de Belial o del demonio no puede ni debe invalidar la palabra de una hija o de un hijo de Dios. En este caso, de una hija de Dios. No puede invalidarlo. ¿El diablo invalidando sus votos delante del Eterno? Jamás. Esto lo dice la palabra clara en Corintios y no lo podemos cambiar. Si usted tiene un esposo o un padre inconverso y él le está exigiendo u ordenando algo que va en contra de la Torá, usted no puede obedecerlo. Usted no puede obedecer la voluntad de un hijo de Belial. Usted debe obedecer la palabra del Eterno. Ahí es una diferencia. Ahora, ¿usted conoce al hijo de Belial con que se casó?
o al hijo de Belial con el que está compartiendo su casa paterna. Tiene que pedirle estrategias al padre para poder hacerlo. Me coloco yo en ejemplo cuando era soltera. Mi padre hasta el día de hoy, bueno, ya ha bajado la guardia, pero al principio cuando le dijimos con mi mami que éramos cristianas, había sido mejor decirle que estábamos perdidas en el lago de fuego y azufre. Se puso furioso porque estaba negando a la religión de sus padres. Furioso, pero yo ya tenía convicción de que el Señor era mi Dios y Baal no, así que ya no fui tras los Baales. Ya tenía esa convicción y empecé a ser llamada a un grupo de alabanza. Entonces yo me moría por servirle al Eterno y empecé a tener que decidir. ¿A qué decidir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces empecé a entender que tenía que obedecer al Señor antes que a los hombres. Así que él se iba a trabajar el domingo y yo me iba a la iglesia con mi mami el domingo. Pero cuando empezamos a tener ayunos, y era todo el día, o veladas o vigilias, ahí empezó, dice un dicho, Cristo a padecer. Ahí empezó la persecución, porque él se ponía furioso. Y yo le decía, padre, voy con mi mami, vengo, que no me va a ir, que no sé qué. Y miraba a mi mami y mi mami decía, no, vámonos a la iglesia, hay que orar más bien por este hombre. Entonces nos íbamos y en medio de la velada lo que decía, Señor, controla el genio de ese hombre que cuando llegue esté tranquilo. Ahí dejaba de hablarme una noche o 2 noches, pero ya se le tenía que pasar. Los dulces besos de esta hija lo iban convenciendo. Entonces ahí entendí cómo yo conquistaba el corazón de mi padre y le daba esa honra, pero no podía desobedecer al Señor. En una ocasión llegamos al punto que mi mami se quedó y pusimos mi cuerpo de trapo en la cama, porque él tenía la costumbre que si llegaba borracho, llegaba a mirar en la habitación si estaba su hija. Y pusimos la forma de mi cuerpo en trapo. Y una muñeca que tenía el cabello rubio, como yo. Entonces la pusimos ahí para que se viera la mechoneada ahí en la almohada. Y yo allá en la velada, yo decía, Señor, guarda a mi madre, Señor, ayuda, Señor. Y yo llorando le decía, Señor, tú sabes que yo no quisiera hacer esto, pero Él no comprende y yo no te voy a dejar por Él. Estoy dispuesta a matar lo que sea, pero no mi relación contigo. Y yo decía, Señor, respalda a mi mami, por favor, Señor, aquieta el corazón de este hombre, así llegue borracho, tú puedes controlar a un borracho. Llegó borracho, efectivamente. Y se fue directo a la habitación, como si hubiera llegó de la casa derecho a la habitación de mi hermano y mía. Y mi mami detrás de, ¿qué va a hacer? Por favor, déjenlos dormir. Están callados, están durmiendo. Váyase, no más. No. Y ella detrás de él también, en medio de decirle, camine para la habitación, camine. Ella ruegue allá adentro también y clame. Mi papi abrió la puerta, volteó a mirar bien en medio de su borrachera y vio el bulto de la hija. Y mami le dijo, no vas a hacer bulla, ya están durmiendo los muchachos, por favor, camine. Se quedó mirando y me vio y se fue a dormir. Y yo al otro día, pendiente a las horas que él salía de trabajar para yo poder llegar a dormir un rato la velada. Pero a ese punto llegué en mi vida en un tiempo. Primero mi Padre eterno, que luego el Padre terrenal. Es necesario hacerlo así. Así que es importante que nosotros no nos unamos en yugo desigual, porque esto es aflicción de carne y también de espíritu. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Sí, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Amén. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pues, ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach
y Belial. ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo, yo habitaré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Definitivamente es importante que nosotros tengamos esto en nuestra vida. Si tenemos la oportunidad, no nos unamos en yugo desigual. Y si estamos en yugo desigual, es hora de clamar y pedir a Dios por ellos. Es hora de clamar y darles testimonio de amor para que se puedan convertir. Hasta el día de hoy yo no dejo de orar por mi padre y he visto muchos cambios en su vida y sé que él no va a llegar a perdición, que tiene un cúmulo de oraciones ahí. En el último segundo de su vida se arrepentirá. Pero ahí estaré firme orando por él, porque soy la luz que él tiene para mirar en sus ojos. Gracias a Dios, el Señor proveyó un esposo temeroso del Eterno, que cuando él me dice esto no lo hacemos o esto sí, yo bajo la cabeza y le digo, ok, es mi señal de autoridad y me va mejor. Él está buscando que yo lo respete, más que lo ame. Y así nos va bien en el matrimonio. Entonces es importante ver esto. Esta porción de la palabra de Matot empieza con unas leyes de familia y termina todo el libro de Números con un caso familiar, las hijas de Zelofejad, que quedaron sin autoridad y tuvieron que preguntarle al líder Moshe qué hacemos y si nos casamos y cómo hacemos y por qué razón. Así que, ¿qué es importante aquí en este tiempo? Saber escoger el hombre para que nuestros votos sean invalidados cuando corresponda en justicia y nosotros y nuestras familias paternas y maternas no tengan que sufrir pérdidas. Cuando nos casamos mal, no solo perdemos nosotras, nuestra familia materna y paterna pierden. Por eso, cuando se le da el consejo a las hijas de Zelofejad y se les dice, ellas preguntan y dicen, bueno, ¿y nosotras? Ya no tenemos la autoridad de padre, no tenemos hermanos. ¿Qué hacemos para casarnos? Y Moshe dice, cásense con el que quieran, pero dentro de la tribu de ustedes, para que las tierras que les dejó su papá no sean tomadas por las otras tribus, sino que queden en ustedes. Así que el Eterno nos da libertad, nos da libertad. No es que una señora se soñó que yo me casaba con fulano o con sutana y no es que toca con él o con ella, porque es que los pastores ya dijeron, es que se soñaron, es que me llegó una carta de Suecia que yo debo casarme con este o con aquella. Aquí la palabra dice, cásense con quien quieran dentro de su tribu. El Señor nos está diciendo, cásense con un hijo mío. Escojan. Hay multitud de hijos míos. Unos más fuertes en esto, otros más fuertes en aquello, unos más gorditos, unos más bajitos, uno más sonriente, el otro más serio. Son hijos míos. Somos un pueblo plural. Cásense en el Señor, pero cásense, para que sus padres y sus madres no tengan pérdidas ni tristezas más adelante. Miren cómo empezó la parashá, los votos y el consejo final para cerrar este libro en el desierto. Cásense en el Señor, con el que ustedes escojan, pero asegúrense de que está en el Señor. Asegúrense que es tribu. Había mucha chusma junto a las tribus y lo leemos en la palabra. El Señor dice, cásese con la tribu, no con la chusma. No por estar en una iglesia son tribu. Hay mucha chusma entre nosotros. En los últimos tiempos dice que muchos lobos estarán vestidos de ovejas en las comunidades. Dense tiempo, que el lobo siempre pela la cola. Dense tiempo.
De tanto disfraz, en algún momento le sale la oveja muy lanuda y la cola peluda. Y ahí usted va a decir, este lobo, vea, peló el cobre, peló la cola. Bonito el disfraz, pero la cola siempre termina saliendo. Cásense con la tribu, no con la chusma. Y entre las tribus había chusma salida de Egipto. Pero el consejo del Eterno a través de Moshe es claro. Cásense con los hijos de la tribu de ustedes para no tener aflicción. Cuando nosotras queremos tener votos correctos delante del Eterno, tenemos que tener hombres correctos delante del Eterno. Por eso, hombres que están escuchando, si hasta aquí han sido lobos, arrepiéntanse. Hoy hay posibilidad de salvación, de transformación y de cambio. El Señor puede quitarle la quijada de burro y de lobo que tiene y colocarle realmente espíritu de oveja. Pero necesita usted entregar su vida como varón. Así que es importante que nosotros y nuestras familias y en las etapas de nuestra vida tengamos éxito. ¿Cómo? Sabiéndonos casar entre las tribus. Por eso no es loco ni falto de cordura. Uno a veces escucha a los padres de jóvenes, de adolescentes, de niños que aún están diciendo, ay, cómo me gustaría. Ahora que están naciendo estos bebés tan parejos, ay, que el Señor ahí fuera haciendo algo. Órelo, órelo. Por eso es tan importante casarnos entre el pueblo, porque sabemos las costumbres e iremos por el mismo camino. No anhele para su hijo y para su hija el rico. No anhele para su hijo, para su hija el chusco, la niña hermosa. Anhele un hombre de verdad y anhele una mujer virtuosa. De los dos habla Proverbios. Dice, hombre de verdad, ¿dónde se encuentra? Y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Busque esas personas. ¿Por qué? Porque nuestras familias y las etapas de nuestras vidas deben tener éxito. ¿Cómo tenemos éxito? En las etapas o en los masei de nuestras vidas. Hoy leíamos las etapas. Y lo leyó una mujer soltera. ¿Cuántas etapas en su vida ha vivido y cuántas necesita vivir más? Pero que las vivas en el camino del Eterno. ¿Cómo podemos tener las etapas bien delineadas con Dios? Con dominio propio, con sabiduría, con temor del Eterno y obediencia para escoger lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la clave. Esa es la clave. Muchas Dalilas que quieren cortar la vida y el ministerio de los varones. Y muchos hijos de Belial amargando y opacando las vidas de mujeres virtuosas. En esta época donde el hombre llama familia a cualquiera, porque ahora dicen 2 hombres son familia, 2 mujeres son familia, y es mejor porque pelean menos, porque no se están divorciando. El mundo también se está divorciando en esas parejas. Ese argumento se les está cayendo a los que se están divorciando en este tiempo y se casaron bajo las leyes de los hombres, hombre con hombre. Se están divorciando. Se les cayó el argumento de que solo las parejas de hombre y mujer se divorciaban y seguirán divorciándose más, porque el Señor tiene que mostrar la verdad. El Señor muestra su celo y amor por la familia en este tiempo. En esta misma porción se habla la venganza del pueblo de Israel a los madianitas. Y aquí es donde uno ve el Señor, aunque ustedes no lo habían visto quizás así, sigue hablando de familias. Y muestra celo por la familia, al punto que le permite a Israel ir a vengarse de los madianitas, que escucharon palabra de Baales y pusieron mujeres para hacer fornicar a los hijos de su pueblo, dice el Eterno. Así que los madianitas, sin que Israel les hubiera hecho daño, se aliaron con Moab para dañar la santidad de los hombres del pueblo. Que el Señor nos guarde en ir a dañar la santidad de los hombres del pueblo. ¿Cómo puedes dañar la santidad de los hombres del pueblo?
mirando el hombre ajeno, el que no te conviene, codiciando el hombre que está casado dentro de tu congregación. No desees el hombre casado. Anhela del Eterno el hombre para ti. Puede ser mejor a ese casado que estás viendo. Debe ser mejor. Es diferente. Mucho mejor porque es para ti. El otro ya está usado. Es para otra. El que el Señor tiene para ti es para ti. Es una bendición. ¿Cómo podemos dañar la santidad del hombre? Por lo que ve en sus ojos. Cuida tu forma de vestir. Que los hombres de aquí no tengan que llegar a verte a ti y a decir, esta hermana está buenísima. Eso no está bien. Que los chicos no dañen sus ojos con las niñas. Cuidado ustedes como traen a sus niñas vestidas. Si traen un vestido corto, colóquenle leggings, hermanitas. No tiene necesidad de verle la pierna a su niña, a ser deseadas. ¿Sabe usted cuántos lobos pueden estar aquí dentro de la comunidad? Hermanos con la bibliecita que le dicen shalom, shalom, pero sus ojos están pervirtiéndose y volteándose por todos lados con los cuerpos de sus niñas adolescentes. Tengamos celo de Pinhas, tengamos ese celo, porque no sabemos a quién tenemos alrededor y no les podemos dañar. Números 31:16 nos lo dice muy claramente. Dice Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, las mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Es importante que nosotros seamos cabales y firmes y no le echemos la culpa a Dios de lo que nuestra carne conquista y permite dar fruto. Miren lo que dice Santiago 1:13 y 14. Al estar bajo prueba, que nadie diga, el Eterno somete a prueba, porque con cosas malas el Eterno no puede ser sometido a prueba ni somete a prueba él mismo a nadie. Más bien, cada uno es probado al ser probado y cautivado por su propio deseo. Así es. Amén. Cuando tengamos tentaciones, no digamos, ay, es el Señor. Es la tentación de nuestra carne la que está sucumbiendo. Esos que murieron en el pueblo de Israel por estar tras las extranjeras, murieron, no porque el Eterno quisiera cortarlos, porque ellos mismos sucumbieron a la tentación de mujeres indebidas. Nosotros no permitamos que los hombres de este tiempo caigan a raíz de nosotras. Seamos instrumentos de bendición. Que cuando se presenten esas cosas uno hasta pueda reconvenir al hermano y recordarle lo que dice Santiago. Hermano, si yo le parezco muy bonita, tiene usted muy buen gusto en su carne. Pero alíñese con las palabras del Eterno, porque no debe mirarme a mí, sino mirar a su esposa. Es más hermosa que yo. Y creo que sí, porque lo está soportando y aguantando en medio de esta tentación que usted tiene. Sepamos cómo responderle a los varones. Sepamos cómo portarnos, porque necesitamos hombres y mujeres con el celo de Pinhas, de Fines, como dice la palabra en la versión Reina Valera. Necesitamos estar firmes, que nuestras tribus y las etapas de nuestra vida no estén marcadas por tentaciones, sino más por espíritu de santidad. Por eso, Moshe, a través del Eterno, con su consejo, escoge 1000 hombres de cada tribu. Un puñadito de cada tribu de tantos millones que habían. Solo vayan 1000 de cada tribu. ¿Sabe qué estaba diciendo aquí el Eterno? Todos los hombres son tentados. Todos los hombres han sido probados. Y muchos cayeron. Pero ahora necesito que también esos hombres salgan y representen a todos. Y vengan la muerte de aquellos que cayeron. 12,000 hombres, 1000 de cada tribu salieron, con Pinhas a la cabeza.
con elementos del altar. Ya no iban a ir por lo que sus ojos veían, sino por lo que iban a escuchar sus oídos a través del sacerdote. Es importante que en este tiempo nuestros hombres escuchen más la voz del Eterno que lo que están viendo. Hombres que me están viendo o escuchando, si ustedes pueden, controlen su celular. Lo que sus ojos vean, contrólenlo. Escuchen más la palabra del Eterno. Por eso el Shema es obligatorio para los varones. Por eso se tapa uno los ojos cuando está hablando el Shema. Porque necesito escuchar, no ponerme a ver si el mosco pasó, si este se tapó los ojos. Ve, está como vino vestida hoy, no la había visto así. Cuando decimos el Shema, tapamos nuestros ojos porque necesitamos es escuchar el consejo que el Eterno nos da y cómo levantar nuestras familias en sujeción. Así que los 12,000 hombres, estando Pinjas entre ellos, en esta ocasión vuelven a caer y no hacen lo ordenado por Moshe. ¿Qué pasó? Trajeron mujeres a la tierra. La venganza era: acábenlas. Y a los hombres, porque vieron a las mujeres, les dio pesar. Ustedes son débiles cuando nos ven. Ay, pobrecita, ay, tan linda. Es que estaba llorando y la consolé, que no tenía plata y yo le di. ¿Por qué no mira por su hogar, mijito? Ay, los hombres cuando ven son tan tiernos y compasivos. Oh, Señor. Así como la mujer tiene que respetar y el esposo puede invalidar los votos, usted guarde los ojos de su marido, guarde la vida y los ojos de sus hijos, guardemos los ojos de nuestros hermanos en la comunidad. Cuando veamos que este está muy contentín allí con la hermana, venga, mijo, siéntese aquí junto a nosotros y charlemos y deja ya la hermana con las otras hermanas. Guardemos la vida de todos. Porque los hombres miraron a las mujeres y les dio un pesar, estos muchachos, 12,000 tan hermosos, y estaba Pinjas ahí adentro, pero no los detuvo, tampoco le pareció tan malo, y se trajeron a las señoras y a las señoritas y a las niñas, y Moshe ve esto y dice: ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ahora debemos corregir este error con más matanza. Era mejor matarlas allá, donde las tribus no tuvieran que ver, pero ahora ustedes no las trajeron y las tenemos que matar aquí con nosotros. Y da una orden que, estudiando esta parashá a la luz de la familia, lo entendí. Moshe les dijo: den muerte a todas las mujeres que han conocido varón, casada, en unión libre, divorciada, viuda, soltera. Mujeres que hayan conocido hombres son muertas. Y yo dije: ve, ¿por qué? De pronto una viuda o algo, una mujer que merece un error, una acostadita, pero merece un error, una oportunidad. Miren lo que dice Proverbios 30:19 entonces. Dice: el camino del águila en el cielo, el camino de la víbora en las rocas, el camino de un barco en el alta mar, y el camino del hombre en la mujer. Hay varias cosas que no se pueden cambiar. Dice: el camino del hombre en una doncella o en una mujer. Y entonces entendí que pelear nosotras de por qué tenemos autoridad del varón es ridículo. Porque cuando una mujer se une a un varón, nuestra voluntad se está doblegando a ellos. Lo dice Proverbios: el rastro del hombre sobre la mujer. Cuando pensamos que es solo una acostadita y no más, no, fue un momentico y ya, eso trae consecuencias espirituales. Nos hemos unido y nuestra voluntad se doblega a ese hombre. Por eso no entendemos cómo hay mujeres a las que les pegan y ellas se devuelven. El novio les termina, pero como se han acostado, ahí vuelven detrás de ellos y uno dice: ¿qué les pasa? Que ya pasó el rastro del hombre sobre ella. Y esa unión hace que su voluntad se doblegue a ese.
Definitivamente las mujeres no somos libres ni independientes como el mundo lo cree y lo vende ahora. Acuéstate con el que quieras. Una vez y chao. Ni le preguntes el nombre. Una noche loca y te levantas y adiós. Ellos ya no lo hicieron muchos años, ahora nosotras podemos jugar con ellos. Pero espiritualmente estás doblegando tu voluntad a ese hombre aunque no lo querías. Eso es delicado. Eso es delicado. Hombres, ¿cuántas mujeres tienen ustedes en rastro en su voluntad? Qué delicado y qué grave es eso. Eso no fue cuestión de segundos ni de minutos. ¿Cuántas ataduras y cuántas mezclas tenemos ahí? Por eso Moshe dijo, ya que dejen las solteras que no han conocido varón y a las niñas acá, que nosotras enseñándoles tenemos esperanza de que se conviertan al Dios de Israel. Pero una mujer que ya ha conocido a un hombre quedó ligada a un moabita, a un madianita, y no va a querer torcer su brazo al Dios de Israel. Toca matarlas. Porque así se casen con personas de la tribu de Israel, cuando engendren hijos van a tratar de levantarnos en ese odio y en vengar a los que antes fueron los hombres de su pueblo. Las mujeres sí cedemos nuestra voluntad a los varones, aunque digamos que no y que somos muy machitas. Y Moshe lo entendió y dijo, mujer que ha conocido varón, no va a olvidar eso, no va a olvidarlo. ¿Por qué se tenía que matar a esas mujeres? Por el riesgo de cómo levantarían esas madres a sus hijos futuros. Y justo en esta porción de la palabra, lo último que tiene que hacer Moshe antes de morir es mostrar al pueblo con estos casos el valor y la importancia de la familia. El Señor le dice, manda a los madianitas a vengarse y entonces entregarás tu vida, morirás. Lo último que tenemos que hacer es saber que no podemos tener esas alianzas. Votos invalidados por un hombre, hemos visto. Destruir pueblos que aniquilan el valor y la santidad en las relaciones de familia. Y luego viene la orden a Rubén, a la tribu de Rubén y de Gad, a no establecerse en sus tierras antes de pelear por las familias de sus hermanos. Y salir a la guerra luego de dejar establecidas a sus mujeres y a sus hijos antes que a sus ganados. Tenemos derecho y es también una obligación pelear en este tiempo por las familias de nuestro pueblo. Tenemos que dar todo porque nuestros jóvenes no se casen mal, no se emparenten mal. Por eso debemos estar en pie de lucha. Tenemos que establecer nuestra familia, pero no podemos olvidar las familias de la comunidad. No podemos hacerlo. Deben saber escoger esposos. Deben estar firmes. Y hay algo muy hermoso. Este caso de las hijas de Zelofejad pasa con hijas que eran de la tribu de Efraín, de José, el que más adelante se iba a distribuir por todas las naciones. ¿Saben qué vi y qué entendí de esto? Que aunque seamos nosotros dispersos entre las naciones y no judíos, tenemos el derecho eterno de tener familias agradables a los ojos del Eterno. Porque a las hijas de Zelofejad les pasó este caso, no hay otra tribu a las que se iba a dispersar en todas las naciones. Y el Señor les dice, cásense como quieran entre las tribus, para que padre y madre no pierdan las tierras. Si hemos escogido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como nuestros padres, si hemos aceptado a Yeshua, el único Salvador de nuestra vida, tenemos el derecho de ser restaurados en familia, de ser llamados a santidad y de que el Eterno, por su gran misericordia y gran Padre que es,
invalide todo voto y relación que hemos tenido como mujeres y como hombres, con hombres y mujeres que no pertenecen a su pueblo y hasta el día de hoy nos están atando, avergonzando y teniendo presos como hijos de Belial. Las hijas de Zelofejad en esa tribu de Efraín me muestran que iban a salir dispersos por las naciones, pero aún en las naciones tenemos derecho a tener leyes de santidad y de verdad, porque los perrillos también tendríamos derecho a comer de las migajas de lo que nos pudiera dar Yeshua, y no ha sido así. El Señor manda todos estos estatutos en un lugar increíble. Último versículo del libro de Números, es decir, Números 36:13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Señor por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab. Si has tenido vergüenza pública o privada por los temas que hemos exhibido hoy y que el Señor nos ha mostrado como familias, en ese campo de los moabitas, donde te han hecho la vida imposible y donde entregaste tu vida que no debiste, ahí el Señor te da mandamientos y estatutos. Junto al Jordán y al frente de Jericó. El Señor nos da la palabra para ser libres en tierra de enemigos, donde nosotros podamos mirar los ojos al frente. El Jordán era el límite de venir a la tierra de bendición. El Jordán era la felicidad. Yeshua hizo Tevilá en el Jordán. Estaba proclamando que moría en su carne y vivía para el Espíritu. Ahí era predicada la palabra por Juan el Bautista. El Jordán es una bendición. Y el Señor le da todas estas leyes y les habla de santidad al pueblo en Moab, donde los enemigos querían destruir y acabar a Israel y le habían dado todas las estrategias para aniquilarlos. Y al frente de Jericó, donde tú sabes que hay pecados y maldiciones que tienen que caer. Jericó tiene que caer. Lucha por el valor que tiene tu familia. Lucha por el valor de tus relaciones. Y tú, en el Mesías de Israel, puedes romper todo aquello que sembraste en carne y en tentación. Porque Él es bueno. Tiene misericordia, y también a la tribu dispersa entre todas las naciones nos da las mismas leyes para que nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara no se avergüencen de las vidas que podemos tener en el Mesías Yeshua. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por esta palabra de las tribus y de las etapas de nuestra vida. Muchas etapas hemos tenido en nuestras vidas, etapas de confusión, etapas de tristeza, etapas de dolor, etapas de vergüenza. Pero Señor, hemos venido a ser llamados en el Mesías Yeshua a ser parte de tu pueblo. Y hoy, Padre mío, queremos morir, hombres y mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que los hombres, Padre mío, puedan estar dispuestos a morir a sus planes, a sus propósitos, a su carne, a sus tentaciones, para poder mostrar que aman a su esposa, que aman a su familia. Y permítenos a nosotras morir para que nosotras no tratemos de levantarnos, queriendo ser autoridad, Padre de la gloria. Queremos hoy morir a las relaciones pasadas en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, porque no nos mataste en este tiempo como mataste a estas madianitas.
Gracias por darnos la oportunidad, Padre, y te pedimos en el nombre de Yeshua que hoy levantes toda cadena generacional, que levantes toda maldición que nosotras mismas tuvimos en unidad cuando nos involucramos con hombres que no eran para nosotras. Padre, en el nombre de Yeshua, rompe en nosotras las mujeres ese lazo, Padre mío, que ha venido a nosotras de sometimiento a los hombres incorrectos, porque lo vimos hoy en Madián con las madianitas, Padre. Estas mujeres que tuvieron una experiencia con un varón no tuvieron oportunidad de restaurarse dentro de las tribus de Israel, pero hoy, gracias por Yeshua nuestro Mesías, porque en Yeshua nuestro Mesías las maldiciones han sido rotas y nosotras tenemos la posibilidad de establecernos como tribu tuya y como tu pueblo. En el nombre de Yeshua, rompe todo pasado de nuestras vidas. Padre, Señor, perdónanos si nuestra voluntad fue entregada a los hombres incorrectos. Hoy redímenos con el poder de la sangre del Cordero, y que nosotras podamos morir a ese pasado, morir a esas voluntades que entregamos, y que todo voto y palabra dicha en amor, creyendo en pasión a esos hombres, sea rota en el nombre de Yeshua. Alumbra los ojos del entendimiento de los varones para que no se entreguen a las mujeres equivocadas, sino que sean maridos de una sola mujer, irreprensibles como lo es Yeshua nuestro Mesías en el sacerdocio santo. Padre de la gloria, danos el poder de vencer las tentaciones. Glorifícate y líbranos de todo aquello que ha obstruido la bendición en nosotros. Haznos libres como familia, haznos libres como tribu tuya, Señor, y permite que las etapas que vivamos de aquí en adelante sean para colocar nuestros ojos en Yeshua y seguir adelante sin mirar atrás ni a los lados. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua nuestro Mesías. Amén.